Con GeoGebra, hacer un análisis estadístico es sencillo y rápido para que inviertas tu tiempo en lo que realmente importa: analizar e interpretar datos y las gráficas. En este video te enseño paso a paso a realizar un análisis estadístico de una variable con la ayuda de la hoja de cálculo de GeoGebra, tal como lo estás viendo en pantalla. Todo esto para que puedas aprender a usar GeoGebra desde cero. Hola a todas y todos, soy Sergio Rubio Pizzorno, embajador GeoGebra y director de la comunidad GeoGebra latinoamericana, y en este canal te ayudo a aprender a usar GeoGebra y a crear los mejores contenidos educativos. Si quieres convertirte en un experto o experta en GeoGebra, te invito a suscribirte a mi canal para que accedas a la serie de videos sobre cómo aprender a usar GeoGebra desde cero. Para hacer un análisis estadístico de una variable con GeoGebra, lo primero que vamos a hacer es abrir GeoGebra, la versión 5 de escritorio. En primer lugar nos vamos a ir a la opción de vista y vamos a ocultar la vista gráfica. Vamos a mostrar la hoja de cálculo y vamos a dejar también visible la barra de entrada, que es la que está hasta abajo. En primer lugar, lo que quiero hacer es generar un conjunto de datos que sea aleatorio. Para ello tengo dos opciones: recolectar datos o generarlos de manera aleatoria. GeoGebra nos permite obtener datos de manera aleatoria, de manera muy fácil. Para ello nos vamos a ir a la barra de entrada y voy a ingresar el comando aleatorio entre, y aquí aparece varias opciones y vamos a utilizar esta que dice un mínimo y un máximo. Entonces supongamos que estamos generando, simulando los datos de las calificaciones de un examen de un curso, de un grupo de 40 estudiantes. Vamos a obtener la nota de uno de ellos y las notas van desde un 1 hasta un 10. Entonces el valor mínimo sería un 1 y el valor máximo sería un 10. Si yo le doy Enter, en la vista algebraica me aparece A igual a 1. Es este el resultado del comando que le ingresé, aleatorio entre 1 y 10, y me apareció 1. GeoGebra permite recalcular todos sus objetos, lo cual podemos hacer aquí en la opción de vista, y en la última parte dice recalcular todos los objetos y nos aparece el atajo de comando, que es control R. Si yo le doy clic acá, el valor de A va a cambiar, queda en 3. Yo lo puedo hacer con el teclado, control R, y va a ir cambiando. También lo pueden hacer con la tecla F9 de su teclado. No obstante, ese es un valor. Yo lo que necesito es generar 40 valores diferentes. Para eso vamos a utilizar la hoja de cálculo. Acá la hoja de cálculo de GeoGebra, en esta casilla le voy a dar doble clic y voy a comenzar a escribir como si fuera la barra de entrada. Y voy a escribir el mismo comando, aleatorio entre, abro paréntesis, 1,10, cierro paréntesis. Le voy a dar Enter y me da el número 8. ¿De qué manera puedo obtener los 40 valores de manera aleatoria sin teclear 40 veces el mismo comando? Voy acá a la casilla, la tengo seleccionada y en la esquina inferior derecha de la casilla me aparece este cuadradito. Lo voy a tomar, lo voy a dejar seleccionado y lo voy a arrastrar hasta el 40. De esa manera me ha generado de manera aleatoria 40 valores que representan las 40 calificaciones de los 40 estudiantes de un curso, y de esa manera ya tengo mi muestra para generar un análisis estadístico de una variable. Acá también podemos recalcular los valores de los datos, recordemos con control R, y se van a ir recalculando todos los valores de manera aleatoria, también con la tecla F9. Vamos a darle un poco de formato a estas casillas y lo primero que vamos a hacer es que en la primera posición aparezca un encabezado que diga calificaciones. Para eso necesito insertar una fila arriba porque ya no me queda más espacio acá. Entonces le doy clic acá donde estaba el número 1 de la primera fila, le doy clic derecho y le voy hasta la opción inserta y dice inserta arriba. Selecciono y ya me queda una fila arriba. Voy a escribir calificaciones, Enter. Acá voy a ampliar un poco para que se vea la palabra completa, calificaciones. También voy a seleccionar toda la columna y voy a centrar la información. Y en la casilla calificaciones voy a hacer un cambio de color. Voy a darle clic derecho, propiedades del objeto. Y al color de fondo le voy a poner un color verde. Y al texto le voy a poner un color blanco. Estas son las propiedades del objeto texto. Voy a cerrar. Y ahí me aparecen las calificaciones y me aparecen los 40 datos de las calificaciones de los 40 estudiantes que estamos simulando. Para hacer el análisis estadístico de una variable, lo que voy a hacer es seleccionar nuestra muestra de datos. Lo que tenemos que hacer en primer lugar es seleccionar toda la columna y vamos hasta la primera herramienta, que es análisis de una variable. Damos clic y nos aparece esta ventana emergente que nos está diciendo
cuáles son los datos que nosotros queremos analizar. Me muestra, como yo seleccioné toda la columna A, me muestra desde la casilla 1 o la A1, dice calificaciones, es un texto, luego la casilla A2 es el dato 2, casilla A3 es el 9 y así sucesivamente hasta llegar a la casilla 41, que es el dato 1. No obstante, aquí tenemos datos de dos tipos distintos, uno es texto y otro son números. Entonces aquí en el engranaje aparece la opción de decirle al software que reconozca solo números o que queremos analizar solo números o textos, y además en la última opción dice encabezado como título. Le voy a dar clic a esa opción para activarla y de esa manera va a reconocer calificaciones como el encabezado. Y ahora solo me aparecen los números. Le voy a dar analiza y me arroja esta ventana en donde aparecen el análisis de datos. Si te está gustando el video, te invito a que te suscribas al canal, le des like al video y hagas un comentario. De esa manera sabré que este material te sirve y me ayudarás a que continúe creando más videos. A continuación te voy a mostrar todos los resultados que nos aparecen en el análisis de datos de una variable cuando lo realizamos aquí en GeoGebra en su hoja de cálculo. En primer lugar nos aparece una serie de diagramas, de gráficos que nos permiten analizar los datos de esta muestra. En primer lugar está el histograma, donde podemos ir ajustando sus clases de manera continua, algo que es una súper ventaja en comparación con otros software. También tenemos un diagrama de barras, el clásico. Acá nos va a ir apareciendo cada uno de los datos y su frecuencia asociada. Acá también te doy un tip. Si tú le das clic derecho, te aparecen estas opciones. Y la última dice exportar como imagen. Tú puedes exportar esta imagen del gráfico de barras. Puedes poner transparente con el fondo blanco. Le das guardar y de esa manera te va a generar una imagen de este gráfico, el cual tú lo puedes utilizar en tus clases, en alguna guía o en algún examen. Por otro lado tenemos el diagrama de caja, que este es un diagrama de dispersión, es un gráfico de dispersión donde nos muestra, por ejemplo, el dato mínimo, que es 1, el dato máximo, que es 10, y nos está mostrando los cuartiles. En el 25%, por ejemplo, están los datos desde el 1 hasta el 2,5. Por ejemplo, nos muestra que la mediana es 6 y que su cuartil 3 está hasta el valor 8 de los datos. Además nos muestra que el 50% de los datos están entre 2,5 y 8. Entonces este diagrama de caja que se genera de manera muy fácil. También tenemos diagramas de puntos, tenemos diagramas de tallo y hoja. Por ejemplo, acá no se ve muy bien, a propósito que estamos utilizando datos que son enteros. Entonces le voy a dar clic acá a donde dice -1 y ya me los va a arreglar todos de esta manera para que tenga más sentido. Entonces me lo está mostrando aquí todos los que son el dato 1, en este caso sería 1,0. Esto funciona más cuando son datos con decimales, dice 1,0 y aquí la cantidad de ceros es la cantidad de datos que aparece. Y finalmente tenemos el gráfico QQ, cuantil normal, donde compara la distribución de los datos de la muestra con, en este caso, la distribución normal. Otra de las herramientas que tiene el análisis de datos son las que aparecen aquí abajito donde dice análisis de datos. Te puede aparecer así, donde no se ve, pero le das clic a esa flecha y ya luego te aparecen estas 4 herramientas. En primer lugar, si yo quisiera modificar la selección de mis datos, yo podría, por ejemplo, decir, quiero analizar en realidad solo los primeros 20 datos. Y luego le doy clic a esta herramienta que se llama listado de datos. Y aquí donde está la manito, le doy clic y ya me actualiza la selección de los datos. Ahora, fíjense que yo acá seleccioné desde el 2 hasta el 8, entonces yo le había configurado acá que el encabezado iba a ser un título. En este caso se lo voy a quitar porque quiero que el encabezado, que en este caso es la primera casilla, también cuente como un dato. Le voy a dar analiza y se actualiza todos los gráficos de este análisis de datos. Si me voy al histograma, el diagrama de barras, el diagrama de caja, etcétera, etcétera. Yo en realidad lo que quiero es sí analizar todos los datos, entonces voy a ir de nuevo y le voy a decir que tome todos los datos de la columna A y que la primera casilla la considere como el encabezado. Y ya me aparece nuevamente el análisis de los 40 datos. Esta opción de a continuación es mostrar estadísticas o los estadísticos. Le doy clic y me muestran todos los valores típicos que calculamos cuando tenemos un conjunto de datos y queremos hacer un análisis estadístico. El número de datos, la media, la desviación estándar, la varianza, estas sumatorias que nos sirven para calcular otros estadísticos, el mínimo, el cuartil 1, la mediana,
mediana, el cuartil 3 y el máximo. Otra opción bastante interesante es mostrar datos. Acá nos aparece la lista de todos los datos y vamos a hacer ahí un juego con estos. Por ejemplo, no voy a considerar los datos de las calificaciones que hayan obtenido 10, que en este caso fueron 3. Y de manera simultánea, a medida que iba desactivando el dato 10 o los datos 10, desaparecían la barra en este gráfico. Entonces de esa manera yo puedo ir jugando con los datos, puedo ir con mis estudiantes diciendo, bueno, ¿qué pasaría si yo quito este dato? Esto lo podemos articular con la última de las herramientas del análisis de datos, que es la segunda vista, en donde nos aparece de manera simultánea dos gráficos. Entonces acá tenemos el diagrama de barras, el diagrama de caja, y podemos mirar qué pasa si yo le voy añadiendo los datos máximos que tenían, que eran 3 datos 10, que en este caso no están considerados ahora, pero se los voy a ir añadiendo. Acá en el gráfico de barras ya no aparece ninguna barra en el dato 10, y en el diagrama de caja el máximo ahora está en 9, porque no tenemos dato 10. Entonces, ¿qué pasa si considero el dato 10? Obviamente va a modificarse tanto el gráfico de barras, es decir, va a aparecer esa barra con su frecuencia, que es 1, y en el diagrama de caja va a cambiar sustancialmente, ya que va a cambiar el máximo y también van a cambiar ahí algunos de sus percentiles, en este caso sus cuartiles. Si los ponemos todo, se configura nuevamente los gráficos tanto de barra como el de caja de manera simultánea cuando voy quitando o voy poniendo alguno de los datos. Ahora ya sabes cómo hacer un análisis estadístico de una variable en GeoGebra usando la hoja de cálculo. Si quieres saber más sobre GeoGebra, te comparto mi video tutorial de introducción a GeoGebra, el cual estoy seguro que te guiará en tu camino para aprender GeoGebra desde cero. Cuéntame en los comentarios si crees que puedes usar este recurso en tus clases y de qué forma lo harías. Recuerda darle like al video para que llegue a más personas y suscríbete para que no te pierdas ninguna noticia de GeoGebra. Nos vemos en un próximo video, un abrazo y gracias totales.